El inquisidor Vane se orinó encima justo antes de firmar la orden de exterminio de 6.000 millones de almas. Supongo que al final, la biología es la única autoridad que no acepta sobornos ni teme a la Inquisición. Estoy aquí, en su oficina, rodeado de un silencio que pesa más que el adamanto. Mi nombre es Kovacs, escriba senior de la Logis Administratum, y mi trabajo consiste en que los muertos no dejen desorden. El aire en esta estancia huele a ozono, a cera de vela barata, y a ese aroma dulzón y metálico que desprende la sangre cuando lleva 3 días secándose sobre una alfombra de lujo. No soy un héroe. Soy el hombre que sobrevive a base de café rancio y parches de nicotina que ya no pegan bien sobre mi piel amarillenta. Mi única ambición es no mirar demasiado tiempo los espacios en blanco entre las palabras de estos informes. Porque en el imperio, lo que no se escribe es siempre más peligroso que lo que se dicta. Vane ha desaparecido. No hay un registro de defunción, no hay un cuerpo, no hay una pira funeraria digna de un hombre que podía borrar sistemas solares con un movimiento de muñeca. Simplemente, un día, su silla estaba vacía. Ahora me toca a mí, un burócrata de bajo nivel, con las articulaciones doloridas, catalogar sus activos residuales. Lo primero que encontré sobre su escritorio de obsidiana fue el decreto de exterminatus de un mundo agrícola llamado Orestes IV, un planeta que enviaba grano a medio subsector. En la esquina superior derecha del pergamino, justo al lado del sello de la calavera inquisitorial, hay una mancha. No es sangre, aunque hubiera sido más poético. Es mermelada de bayas silvestres. Vane decidió que 6.000 millones de personas debían arder bajo el fuego de torpedos ciclónicos mientras desayunaba. La divinidad del cargo contra la decrepitud del hombre. Él tenía el poder de un dios, pero sus manos temblaban por la edad, y sus raciones de desayuno eran tan mediocres como las mías. El sonido rítmico del servidor de limpieza, la unidad 7 Delta, me acompaña. Es un raspado constante, irritante, de una espátula de latón contra el suelo. 7 Delta solía ser alguien, supongo. Quizás un contable que cometió un error de redondeo. Ahora es una cáscara de carne lobotomizada con un dispensador de amoníaco por brazo. Raspa la sangre seca con una eficiencia que envidio. En el centro del escritorio descansa la roseta inquisitorial. Es un objeto pequeño, una pieza de plata y oro que emite un frío antinatural. He visto a generales de la Guardia Imperial a rodearse ante este trozo de metal hasta que sus rodillas crujieron. He visto a cardenales del Ministorum perder el habla al verla. Y sin embargo, aquí está, cubierta de una fina capa de polvo, incapaz de calentar esta habitación, donde la calefacción falló hace 2 siglos, y nadie se ha atrevido a llamar a un técnico. La autoridad absoluta es un peso muerto cuando no hay nadie a quien dárselo. Un exterminatus no es lo que cuentan las leyendas. No es un gran botón rojo que un hombre valiente pulsa con lágrimas en los ojos. Es una montaña de formularios. Es logística. Hay que calcular el gasto de munición, el desvío de las rutas de suministro, el impacto en el diezmo de carne para los próximos 3.000 años. Vane pasó sus últimos meses firmando papeles que autorizaban la logística de la muerte, sello tras sello. El olor de la cera caliente se mezcla con mi café frío. Cada vez que el sello golpea el papel, una civilización se apaga. Y él lo hacía con la misma emoción con la que yo sello una solicitud de suministros de papelería. La soledad de un inquisidor no nace de su poder, sino de esta rutina anestésica. Vane no tenía amigos, tenía activos biológicos, tenía espías que no conocía, y soldados que morirían por él sin saber su nombre de pila. Al final, solo le quedaba este despacho y una mancha de mermelada en un certificado de defunción planetaria. He encontrado algo en un cajón secreto, uno que requiere una gota de sangre para abrirse. Es un pequeño frasco de vidrio. Dentro hay un solo diente humano.
No es una reliquia de un santo, no brilla, no tiene inscripciones rúnicas. Es un diente de leche, amarillento y común. Tiene una etiqueta con una fecha de hace 300 años y un nombre que ha sido tachado con tanta saña que el papel se ha rasgado. ¿Por qué un hombre que ha visto morir a dioses, que ha interrogado a demonios y ha sentenciado a mundos, guardaría un diente de niño en una caja de estasis de alta seguridad? El contraste me revuelve el estómago. En un universo de horrores inenarrables, lo más aterrador es este pequeño recordatorio de que alguna vez el monstruo que firmó el fin de Orestes IV tuvo 6 años y mudó los dientes. La burocracia imperial es una máquina que se alimenta de sí misma. Si un documento se pierde, un planeta puede morir de hambre porque nadie autorizó el envío de comida. Si un documento se duplica, una guerra puede durar siglos porque ambas partes creen que tienen órdenes legales de exterminarse. Vane entendía esto. En sus diarios, que ahora empiezo a hojear con dedos temblorosos, no habla de gloria. Habla de la carga de saber. Saber que el imperio se mantiene unido no por la fe, sino por una inercia administrativa que nadie puede detener. Me pregunto si su desaparición fue un acto de voluntad o simplemente el resultado de un error en un archivo. Tal vez alguien, en una oficina aún más oscura que esta, puso el sello equivocado en su expediente y lo borró de la existencia. El pensamiento me hace apretar mi parche de nicotina. ¿Por qué guardaba ese diente? ¿Era un trofeo o una penitencia? En el imperio la ignorancia es una bendición, pero para un inquisidor, la ignorancia es una sentencia de muerte que él mismo debe ejecutar. Hey, pasado las últimas 6 horas revisando los registros de los años de formación de Vane, cuando aún era un interrogador bajo el mando del inquisidor Karamazov. El entrenamiento de un inquisidor no consiste en aprender a usar una espada de energía o a resistir la tortura. Eso es lo fácil. El verdadero entrenamiento es la amputación sistemática de la empatía. Te enseñan a mirar a una multitud y no ver personas, sino vectores de posible contagio. Te enseñan que la piedad es un lujo que el presupuesto del imperio no puede permitirse. Vane aprendió rápido. En sus informes de juventud, su prosa es afilada, carente de cualquier adjetivo que no sea técnico. Es la escritura de un hombre que ha decidido que su corazón es un órgano innecesario para el cumplimiento del deber. Lo que me hiela la sangre, más que los relatos de torturas o purgas, es el descubrimiento del enemigo que Vane persiguió durante 3 décadas. No era un príncipe demonio, ni un señor de la guerra orco, ni una cábala de psíquicos. Era una idea matemática, un error de cálculo en los registros de diezmos de un subsector entero. Algún escriba, hace 1000 años, olvidó llevarse una cifra en una ecuación de producción de grano. Ese pequeño error se propagó a través de los siglos, creando una escasez artificial que llevó a la hambruna, y la hambruna llevó a la desesperación, y la desesperación llevó a los cultos a la muerte. Vane no luchaba contra el mal, luchaba contra una auditoría contable defectuosa que estaba volviendo locos a los contables de un sector. Pasó 30 años ejecutando a burócratas porque los números no cuadraban. Al final, él mismo se convirtió en parte de esa aritmética sangrienta. El papel que tocó ahora es diferente. No es pergamino estándar. Es vitela hecha de piel humana, y tiene una cualidad inquietante. Se siente cálida al tacto, como si conservara la fiebre del donante. Al pasar la mano sobre los registros de los vigiles, la red de espías de Vane, siento un escalofrío que no tiene nada que ver con la temperatura de la habitación. Estos vigiles no eran agentes de élite. Eran gente común, madres que denunciaban a sus hijos por murmurar en sueños, panaderos que traicionaban a sus vecinos por una ración extra de almidón caducado. El sistema de Vane se alimentaba de la miseria cotidiana. No necesitaba cámaras de vigilancia
cuando podía comprar la lealtad de un hombre por el precio de una comida caliente. La traición es la moneda de cambio más barata del imperio, y Vane tenía los bolsillos llenos. Hay una diferencia fundamental entre un inquisidor puritano y uno radical, y no es una cuestión de fe. Los diarios de Vane lo dejan claro, es una cuestión de cuánto tiempo puedes sostener una brasa ardiendo en la palma de la mano, antes de decidir que el fuego es tu único amigo. Vane empezó como un puritano de hierro, quemando todo lo que se desviara 1 milímetro de la norma. Pero a medida que los años pasaban, sus notas se volvían más erráticas. Empezó a usar las herramientas del enemigo para combatir al enemigo. Si el caos usa el desorden, escribió en una página manchada de lo que espero que sea tinta, nosotros usaremos un orden tan absoluto que será indistinguible de la tiranía de los dioses oscuros. Es la paradoja del cargo. Para salvar a la humanidad, debes dejar de ser humano. Para proteger la ley, debes estar por encima de ella. Y cuando estás por encima de todo, no hay nada que te sujete al suelo. He activado una de las grabaciones de voz de Vane. La tecnología es antigua. Un reproductor de bobinas de cromo que chirría al girar. La voz de Vane suena cansada, como si cada palabra le costara 1 gramo de alma. De fondo, se oye un tic-tac metálico. Un ritmo constante. Clac, clac, clac. No es un reloj imperial estándar. Los relojes del Administratum tienen un tono más bajo, más solemne. Este sonido es rápido, casi frenético, como el latido de un corazón de hierro. Vane está interrogando a un contable que ha perdido la razón. El hombre grita sobre números que se mueven, sobre ecuaciones que tienen hambre. Y de fondo, el tic-tac sigue sonando, imperturbable. Vane no está interrogando al hombre para obtener información. Lo está escuchando para entender el ritmo del enemigo. Lo que me inquieta, mientras mis dedos entumecidos pasan las páginas de piel humana, es una omisión sistemática. Vane era meticuloso. Registraba cada bala disparada, cada gramo de cera usado en un sello, pero en todos sus informes de grandes victorias, falta siempre una página específica. La página que explica qué pasó con los supervivientes rescatados. Hay registros de planetas liberados de la influencia Xenos, de ciudades purgadas de herejía. Pero después del desfile de la victoria, después de que las naves de la Inquisición se marcharan, el registro se vuelve un agujero negro. No hay censura oficial, simplemente nada. Es como si esas personas dejaran de existir en el momento en que Vane dejaba de mirarlas. O quizás, como sospecho mientras miro el raspador de 7 Delta, el rescate era solo el preludio de un tipo diferente de servidumbre. He encontrado una referencia a un lugar llamado Vigilance 4. Es un nombre que no aparece en los mapas estelares actuales. Según los registros de Vane, era un mundo cementerio, dedicado enteramente al enterro de los héroes del Imperio. Un planeta de mármol y silencio. Sin embargo, en las notas privadas de Vane, Vigilance 4 es descrito como el error que no se puede borrar. Hay bocetos de estructuras que no deberían existir, de geometrías que hacen que me duelan los ojos si las miro demasiado tiempo. El tic-tac metálico de la grabación parece sincronizarse con el latido de mi propia sien. Vane pasó sus últimos años obsesionado con ese planeta, enviando expediciones que nunca regresaban, gastando recursos que no tenía autorización para usar. La luz de mi lámpara de aceite parpadea. El aceite es de mala calidad, extraído de grasas animales recuperadas, y deja un rastro de hollín en el aire. Me detengo en una entrada del diario fechada hace apenas 1 año estándar. La caligrafía de Vane es casi ilegible aquí. Escribió: he descubierto que la verdad no es una luz, sino una oscuridad tan densa que te ahoga. He pasado mi vida buscando al culpable, solo para darme cuenta de que el culpable es el propio sistema de pesas y medidas. ¿Cómo puede un sistema de medidas ser un criminal? En todos los informes de Vane sobre Vigilance 4, falta la página que explica por qué,
Después de cada intervención, el número de habitantes registrados en un sector bajaba exactamente un 0.03%, sin importar la escala del conflicto, como si alguien o algo estuviera cobrando un impuesto en vidas que no figuraba en ningún contrato oficial. El tic-tac en la grabación se detiene de golpe. Y por un momento, el silencio en la oficina es tan absoluto que puedo oír el roce de mi propia respiración contra el cuello de mi túnica. Algo no encaja, y ese algo está oculto en la página que falta. La verdad no te hace libre. La verdad te hace responsable de cosas que preferirías que hiciera otro, como decidir qué porcentaje de niños es aceptable sacrificar para que el diezmo de grano llegue a tiempo. Estoy en el archivo central de la oficina de Vane. La temperatura aquí ha caído por debajo de los 5 grados bajo cero. No es un fallo técnico, es una política de preservación. El papel hecho de piel humana es delicado. Si hace calor, recuerda que alguna vez tuvo poros y empieza a sudar un aceite rancio que emborrona la tinta. Mis pulmones silban por el asma. Un sonido agudo que compite con el raspado metálico del servitor 7 Delta en el pasillo. Es un silbido rítmico, casi una disculpa por seguir vivo en un lugar donde todo lo demás ha sido catalogado como residuo. Vigilance Eve no fue una invasión. No hubo cielos desgarrados por tormentas de disformidad, ni gritos de guerra llenos. Fue algo mucho más limpio y por lo tanto mucho más difícil de purgar. Todo empezó con la Directriz Administrativa 22.8.b, un documento de 300 páginas que llegó al planeta tras un retraso de 2 siglos debido a una tormenta de disformidad menor. La directriz ordenaba que, para optimizar la fe, las oraciones debían contabilizarse como unidades de producción industrial. Un Padre Nuestro equivalía a 3 tornillos de grado militar. Una letanía de arrepentimiento valía por una ración de almidón. El sistema era perfecto, lógico, puramente imperial. El problema es que la lógica, cuando se aplica a la desesperación, genera una aritmética del horror que ningún inquisidor puede detener con una espada de energía. Vane llevó a Vigilance 4 cuando la producción ya se había convertido en un culto a la muerte sin que nadie lo notara. Los ciudadanos no estaban rezando a los dioses oscuros, estaban rezando a las cuotas. Se cortaban los dedos para ofrecer unidades de sacrificio que compensaran la falta de tornillos en el sector manufacturero. El gobernador planetario no era un traidor, era un contable eficiente, que había descubierto que el dolor humano tiene un valor de cambio muy estable en el mercado de la logística imperial. Vane lo describe en sus diarios con una frialdad que me hace querer quemar mis propios dedos. Dice que el aire en la capital olía a incienso y a carne quemada, pero no por rituales, sino porque las incineradoras no daban abasto con los excedentes biológicos que no cumplían la cuota de fe semanal. El inquisidor nos llamó a la flota para un bombardeo inmediato. Se sentó en la oficina del gobernador y pidió los libros de contabilidad. Pasó 3 meses revisando columnas de números, mientras la población se desangraba rítmicamente en las plazas. Vane descubrió que la corrupción no venía de un demonio, sino de una errata en el manual de procedimientos del Administratum. Una coma mal puesta en el subsector de logística había creado un bucle de retroalimentación, donde la miseria generaba más cuotas, y las cuotas generaban más miseria. El caos no tuvo que mover un dedo, simplemente se sentó a observar cómo la eficiencia imperial hacía todo el trabajo sucio. Es el tipo de broma que solo se cuenta en los niveles más profundos de la Inquisición, donde nadie se ríe porque todos saben que la coma sigue ahí, en algún otro documento, esperando su turno. Lo que Vane hizo a continuación es lo que lo borró de la historia oficial. No corrigió el error. No ejecutó al gobernador por incompetencia. Se dio cuenta de que, si revelaba que el sistema mismo era el motor de la locura, el sector entero colapsaría en una guerra civil de proporciones apocalípticas. La fe se basa en la infalibilidad, y la infalibilidad
no admite erratas. Así que Vane decidió que Vigilance 4 debía morir. Pero no por su pecado, sino por una mentira conveniente. Inventó una infección parasitaria que no existía. Redactó informes sobre huevos de senos en los suministros de agua. Creó un enemigo tangible para que los supervivientes tuvieran algo a lo que odiar, en lugar de tener que preguntarse por qué sus propios formularios los estaban matando. Enterró el planeta bajo 1 millón de toneladas de escombros y mentiras. Firmó la Orden de Exterminatus mientras terminaba una ración de desayuno, dejando esa mancha de mermelada que ahora veo en el pergamino original. No fue un acto de crueldad, fue un acto de gestión de inventario. 6.000 millones de vidas borradas para proteger la integridad de una base de datos. Vane escribe: la mentira es el único pegamento que mantiene unido al imperio. La verdad es un disolvente demasiado potente para nuestras estructuras de barro. Siento el frío del archivo calar mis huesos. Me pregunto cuántas de las victorias que celebramos en las catedrales son solo erratas que un inquisidor decidió ocultar bajo una montaña de cadáveres. El Servitor 7 Delta se ha detenido frente a la puerta. El sonido de su espátula raspando el suelo ha cesado, dejando un vacío que me zumba en los oídos. En los diarios de Vane, el nombre de su asistente personal aparece con frecuencia. Un tal Elías, un hombre que sabía demasiado, y que según los registros, se ofreció voluntario para la servidumbre técnica. Miro las placas de latón en el pecho de 7 Delta. Hay una pequeña inscripción, casi borrada por el uso de agentes de limpieza. E.V. Elías Vane. El inquisidor no solo lobotomizó a su asistente, lobotomizó a su propio hermano, para que fuera el único capaz de guardar el secreto de Vigilance Evo, sin que su alma se fragmentara. La crueldad en el imperio no siempre es un arrebato. A veces es una forma de piedad muy retorcida. Dicen que el emperador protege, pero después de leer los diarios de Vane, me pregunto si no nos está protegiendo a nosotros de la verdad, sino protegiendo a la verdad de nuestra incapacidad para entenderla. He llegado al final de la caja de seguridad. Lo último que queda es el pequeño frasco de vidrio con el diente. No es una reliquia de un santo, no es el trofeo de un hereje, es un diente de leche, pequeño y amarillento, con una raíz corta que sugiere que cayó de forma natural. La etiqueta, escrita con la letra temblorosa de un anciano, dice simplemente realidad. Vane lo guardaba para recordarse que alguna vez fue un niño que sentía miedo, que alguna vez hubo un dolor que no era estadístico, un dolor que se podía tocar con la lengua en el hueco de una encía. El tic-tac metálico que escuché en las grabaciones de audio ha empezado a sonar de nuevo. Pero esta vez no viene del reproductor de voz, viene de las paredes. Es un golpe seco, rítmico. Clac, clac, clac. Es el sonido de los relés de datos del Administratum procesando nuevas directrices. Es el latido del corazón de una máquina que no tiene conciencia, pero que tiene mucha hambre. Vane no detuvo la amenaza en Vigilance 4, simplemente la integró en el sistema. La entidad administrativa, esa idea matemática de que el sufrimiento puede ser una unidad de medida, se ha filtrado en los archivos centrales. Está en los formularios que sello cada mañana. Está en las raciones que como. Está en el aire viciado que silba en mis pulmones. Me doy cuenta de que mi posición como escriba senior no es un retiro tranquilo, es una sucesión. Al catalogar estos diarios, al entender la mancha de mermelada y el diente de leche, he dejado de ser un burócrata para convertirme en un activo. Saber demasiado no es un poder, es una condena a muerte que se ejecuta lentamente, un sello a la vez. El inquisidor Vane no desapareció porque fuera derrotado por un demonio. Desapareció porque se convirtió en parte del archivo. Sus huesos son probablemente ahora los puntales de alguna estantería en el subnivel 90.
y su piel es el pergamino donde algún otro infeliz escribirá sobre mi propia desaparición dentro de un siglo. La luz de mi vela de sebo parpadea. La oscuridad en esta habitación no es la ausencia de luz, es algo físico, una presión que huele a polvo y a tinta vieja. El tic-tac se vuelve más fuerte, más rápido. Siento un sabor metálico en la boca, el sabor de la sangre que brota de mis encías. Me toco la boca con los dedos entumecidos y noto un hueco. Un diente se ha soltado. No hay dolor, solo una sensación de inevitabilidad. Lo dejo sobre la mesa, junto al frasco de Bane. 2 trozos de calcio en un universo de adamanto. 2 pruebas de que la biología intentó, brevemente, protestar contra la aritmética. Tomo la pluma de Vane. Es pesada, hecha de un hueso que prefiero no identificar. Tengo un formulario rutinario frente a mí, una solicitud de suministros para el subsector de minería en un mundo del que nunca he oído hablar. El documento pide que se incremente la cuota de unidades de devoción para compensar una caída en la producción de hierro. Es la directriz 22.8b, modificada, refinada, perfecta. Podría denunciarlo, podría gritar que esto es lo que mató a Vigilance 4, pero miro al servitor 7 Delta, que me observa con sus lentes rojas y vacías, y comprendo la lección final de Erasmus Vane. La piedad es una errata que el sistema no puede permitirse corregir. Sumerjo la pluma en el tintero. La tinta está espesa, casi negra. Firmo el documento con mi nombre y el sello de la Logis Administratum. Mientras lo hago, una gota de tinta cae en la esquina del pergamino. Se expande lentamente, devorando las palabras, formando un círculo negro que parece un ojo que me devuelve la mirada. El tic-tac en las paredes se detiene. El silencio vuelve a reinar en el archivo, un silencio que pesa más que el adamanto, más que la roseta, más que la propia vida de un hombre que sabía demasiado y decidió que al final la ignorancia no era un pecado, sino el único refugio que nos queda antes de que la máquina termine de contarnos a todos. Apago la vela con los dedos. El rastro de humo asciende en la oscuridad total, dibujando una espiral que nadie verá. En el Imperio, la luz es un recurso limitado, y yo ya he gastado mi cuota por hoy. Mañana habrá más formularios, mañana habrá más dientes en la mesa, y el emperador, desde su trono dorado, seguirá protegiendo la verdad de nosotros, mientras nosotros seguimos protegiendo al Imperio de la única cosa que podría salvarlo, el valor de admitir que nos hemos convertido en la misma pesadilla que juramos destruir. El raspado metálico de 7 Delta se reanuda en el pasillo. Clac, rasp, clac. El ritmo de la eternidad es terriblemente aburrido.